Bueno, buenas tardes y tengan un nuevo fin de sábado bendecido por Dios. Y esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 2 del tema de este nuevo trimestre, que el título general es Alusiones, Imágenes y Símbolos. Y la lección 2 tiene como título el Génesis como fundamento. Ahora, vamos a ver algo interesante, porque Dios nos dijo que en nuestra iglesia no se predicaría la verdadera profecía, sino la falsa profecía. Y el verdadero fundamento para comprender la profecía bíblica no es el Génesis, es todo lo revelado por Dios en la ley de Moisés, los salmos y los profetas del Antiguo Testamento, como Jesús le enseñó a los discípulos después de resucitar, y es lo que la falsa profecía busca ocultar de nuestra vista. Como leemos en Deuteronomio 8, 2 y 3, las palabras que Jesús le respondió a Satanás cuando lo tentó, para decirle que era un hombre, no era un Dios. No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Todo lo que sale de la boca de Jehová, todo así dice Jehová. Y en Deuteronomio 29, leemos: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. Todas las reveladas, de ellas tenemos que alimentarnos. Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, eso no cambia. Y en Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es el verdadero fundamento? La suma de la palabra de Jehová. Esa es la verdad, no solo una parte. Toda la palabra de Jehová, ese es el fundamento. Y eterno es todo juicio de tu justicia, porque Jehová no cambia. Entonces, cuando Jehová establece un juicio y dice algo, eso no cambia. En toda la palabra de Jehová, eso no cambia. Y como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio de los profetas, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, toda la palabra de Dios es importante. Y Jesús fue claro, habló por medio de parábolas y les dijo a los discípulos antes de morir: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías o en parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Y cómo haría eso? Como leemos en Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese ¿cuánto? Dice, todo. Lo que está escrito en Génesis, no. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 5 libros, en los profetas, en todos los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles? Todas. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Como dicen las profecías. Él es Jehová. El arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Porque les mostró las palabras del Evangelio del Reino de Dios. ¿Dónde? En todas las escrituras del Antiguo Testamento. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y la ley de Moisés es la primera gran profecía de la Biblia, toda la ley, cuyas partes principales, además de las profecías sobre la bendición y la maldición y el tiempo de la ira sobre Israel, son las ceremonias del santuario y las fiestas solemnes de Jehová, que se empezaron a cumplir con la muerte del Cordero de Dios, cuando lo simbólico, las figuras y sombras de las cosas celestiales, como dice el autor de Hebreos, los símbolos que anunciaban el Evangelio del Reino de Dios, fueron reemplazados por las cosas celestiales mismas. Y recién se van a terminar de cumplir cuando Dios cree para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva, como Jesús dijo en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque la ley de Moisés es una profecía que se tiene que cumplir, y nosotros tendríamos que comprenderla. Y esta es la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, cuyo conocimiento debería recuperar el pueblo adventista, a lo que se opondrían los lobos que vendrían a nosotros vestidos de adventistas séptimo día, porque esa es la misión de los lobos, impedir que recuperemos el conocimiento de la verdad. ¿Para qué?
para que no vuelva a revivir la piedad de la iglesia primitiva, para que no vuelva la mujer vestida de sol, no vuelva a dar a luz a los hijos de Dios. Y el fruto de esta obra, como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, la podemos ver en estas lecciones que presentan un cuentito con la falsa profecía y no la verdadera profecía. No la verdad presente para el pueblo adventista, que son las profecías que se deben cumplir, se están cumpliendo en nuestro tiempo y en nuestra iglesia. Porque ¿para qué Dios dejó esas profecías? Para que las conozcamos y conozcamos lo que está pasando, para que su luz alumbre en medio de la oscuridad de la noche. Muchas de estas profecías fueron anunciadas por medio de Elena de White y vamos a presentarlas en nuestro estudio, porque no las vamos a ver en la lección de la escuela sabática, en ninguna. Y eso hará, como Dios le mostró a Elena de White, que los lobos vestidos de ovejas y los siervos malos, en ellos se encienda un odio satánico en contra de esos testimonios proféticos, porque no van a poder negar el cumplimiento de la profecía. O sea, los ocultan, pero cuando nosotros los vemos, los comprendemos y vemos lo que está pasando, es evidente que se está cumpliendo la profecía. Pero como dijo Elena de White, en 1890, está en primer tomo de Mensajes Selectos, página 55, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás era perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños. Porque ¿qué buscaba Satanás? Engañar al pueblo adventista y atar las almas con sus errores, porque ese es el objetivo de Satanás, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Porque si entendemos la profecía, lo que Dios realmente anunció por medio de Elena de White, no nos van a poder engañar. Ahora, ¿qué buscarían hacer Satanás y sus siervos? Buscarían introducir, como dice Elena de White, los engaños de Satanás en nuestra iglesia y atar nuestras almas con esos errores. ¿Cuáles son los engaños de Satanás? Y cuando uno empieza a entender la profecía y lo que está pasando, es sencillo entenderlo. Son los siguientes. Primero, el falso Dios, la imagen a la que adoran la bestia y el falso profeta, después de unirse en puntos comunes de doctrina, para adorar a Satanás y los demonios bajo su disfraz cristiano. Porque esa imagen es la imagen a la que estaría adorando toda la tierra. Después está el falso evangelio, que predica el falso profeta y no el verdadero evangelio, no el evangelio del reino de Dios. Y finalmente la falsa profecía creada por Satanás para engañar al pueblo adventista, para ocultarle cuál es su identidad, su misión y cuál es la obra que tiene que hacer. Y en nuestro estudio lo que vamos a hacer es presentar la verdadera profecía y no vamos a seguir el cuentito que aparece en nuestras lecciones, donde aparecen muchos falsos conceptos, como por ejemplo, y lo hacemos como un ejemplo, porque nos vamos a enfocar en la verdadera profecía. Primero, el falso principio ley de la primera mención, que aparece en la lección del domingo 6 de abril, la lección de mañana, que dice ahí en términos generales, la primera vez que se menciona un concepto símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos del Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Algunos estudiosos de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención. Y esto es interesante porque con la ley de la primera mención se pueden crear muchos cuentos fantásticos, como hacen los falsos profetas, falsas profecías. Pero, como veremos, en la mayoría de los casos, la única forma de comprender cuál es el verdadero significado de un símbolo, como por ejemplo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es ver en la historia los eventos que son el cumplimiento de la profecía. Porque Dios no explica los símbolos en la profecía. Cuando habla de profecía, salvo que tome como ejemplo, ¿no?, como tipo, algo que sucedió en el pasado, está hablando simbólicamente de eventos futuros. ¿Y cómo comprendemos los símbolos? No como dicen los autores en nuestra lección, sino viendo en la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía. Y después introducen en la lección del lunes 7 de abril el falso concepto católico que indica que heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza contaminada con el pecado de Adán. Doctrina creada para ocultar el hecho de que Jesús tenía nuestra misma carne y sangre, era nuestro hermano en la carne y era un cordero sin mancha de pecado. ¿Y qué nos decía eso? Que en la carne no está el pecado, ¿no?
lo que le permite a Roma y a los lobos vestidos de ovejas poner frente a nosotros al anticristo, el Jesús que no vino en nuestra carne, y ocultar las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Y eso tristemente se predica en nuestro púlpito. ¿Qué leemos ahí en la lección del lunes? El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa. ¿Heredamos una naturaleza pecaminosa? ¿Jesús heredó una naturaleza pecaminosa al heredar nuestra carne? No. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho un hombre, porque como dice el Salmo, le hiciste un poco menor que los ángeles al hombre. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, ¿para qué? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque Jesús no era un Dios, como el falso Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre. Porque una persona que es Dios no puede morir. Y tampoco sería menor que los ángeles, porque al tener atributos divinos y ser 100% Dios, sería infinitamente superior a los ángeles. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esto es importante, porque la simiente de la mujer serían todos estos hijos. Y la falsa doctrina que establece que es uno, que es Jesús. No, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Fue perfeccionado, pero una persona que es Dios, que es omnisapiente, ¿necesita aprender a ser perfeccionada? No. Y esto nos muestra claramente la diferencia entre el verdadero Jesús y el falso. Porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos. Como se dieron cuenta Vagones y Jones, aquí está hablando que somos todos hijos de ¿quién? De Abraham. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. ¿En quién? En Jehová. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, como dice la profecía de Isaías. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. ¿De qué? De la misma carne y sangre. Tenía la misma naturaleza, su cuerpo tenía la misma naturaleza que la nuestra. No tenía otra carne. El que tenía otra carne es el anticristo. Y participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Por qué? Porque como hombre, después de vencer al pecado de la carne y tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar, nos dio la posibilidad de vivir en el lugar de él. ¿Y a quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En qué? En todo en cuanto a la carne y sangre, como se dieron cuenta Barnes y John, no en su mente, porque en su mente Dios había escrito su ley. Jesús fue el primer hombre que volvió a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Y esto es muy claro, una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal. Por eso el anticristo es muy fácil identificarlo. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y después en nuestra lección aparece un falso paralelismo entre la muerte de Abel y la muerte de Jesús. Y esto es parte de la falsa profecía. Y es muy burdo, pero aparece en nuestra lección. ¿Y qué dice la lección del miércoles 9 de abril? Piensa en Jesús, el justo asesinado por el injusto. O sea que Jesús fue asesinado, dicen, como en el caso de Abel. Y agregan, ¿qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? ¿Qué otros paralelismos podríamos encontrar entre la muerte de Abel y la de Cristo en la cruz? Porque para crear la falsa profecía empiezan a usar paralelismos que a ellos les parecen. Pero vamos a ver que no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Y esto es falsa profecía y es un verso. Vamos a ver por qué. Abel era un pecador que ofrecía el sacrificio que Dios le había indicado, un corderito,
para obtener el perdón de sus pecados. Y Caín fue el primer hijo del diablo, el primer asesino de sus hermanos, como lo serían los apóstatas de la iglesia primitiva que se unirían a la mujer Jezabel para adorar a Satanás y a los demonios bajo su disfraz cristiano, el definido en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, lo que lo llevaría a conocer las profundidades de Satanás y, a partir del año 380 después de Cristo, por medio del edicto de Tesalónica, usar el poder de la bestia romana para asesinar a sus antiguos hermanos. Y esto también lo ocultan los lobos vestidos de ovejas, porque es muy claro en la historia. Este es el edicto por el cual la mujer ramera se sentó nuevamente sobre el monte, simbolizado por la bestia romana, y se empezó a obligar a todos los hombres a adorar a la Trinidad, y se empezó a castigar al que no la adoraba. El pueblo conocía a su Dios, y los asesinaron, como Dios le mostró en el Juárez. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que se diesen a sus ceremonias al culto de las imágenes. ¿Qué culto? ¿De qué imágenes? Como vemos en la historia, a las definidas en la doctrina de la Trinidad. Por eso es importante entender cómo se debe comprender la profecía. Tenemos que ver en la historia, olvidarnos de los cuentitos fantásticos de los hombres. Y tenemos que ver en la historia los hechos. Porque ¿a quién obligó a la bestia romana a adorar? A las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar la abominación desoladora, a la Trinidad. Y ese es un hecho que no se puede negar. Por eso sabemos que la doctrina de la Trinidad es la doctrina de Jezabel, de la que Jesús habló, y que la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el ídolo, es la abominación del desolador, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, y es el disfraz de Satanás y los demonios. Y no se puede negar. ¿Y qué pasó con la mujer que adoraba a la Trinidad? Como Dios lo anunció en Apocalipsis 7, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y como Juan lo dijo claramente, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque si no tiene el amor de Dios en el corazón, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién? De Satanás, era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿qué pasó con los que adoraban a la Trinidad? Llegaron a ser hijos de Satanás, porque entraron por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, recorrieron el camino espacioso que lleva a la perdición y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Llegaron a ser hijos del diablo. Ahora, ¿qué pasa con el verdadero Jesús? En cambio, el santo, el verdadero Jesús, es el antitipo del cordero que ofreció Abel. Y su muerte no tiene nada que ver con la muerte de Abel, porque Jesús no fue asesinado. Jesús tomó voluntariamente el lugar de Abel y el de todos nosotros, sus hermanos, para morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir, porque Él era el Cordero de Dios y no fue asesinado. Lo que lo mató, ¿qué fueron? Nuestros pecados. Y su muerte no fue injusta, como dicen los autores de nuestra lección. Dicen, ¿qué muerte puede ser más injusta que la de Jesús? No, nada que ver. Su muerte no fue injusta, al contrario, su sangre es la justicia de Dios, con la cual el santuario podrá ser purificado de todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos, incluyendo los pecados de Abel, y es nuestra justicia. Como leemos en Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, como Jehová, justicia nuestra. Es nuestra justicia. Su muerte no es injusta, al contrario. Y como dice Pablo, en Romanos 3, hablando de la muerte de Jesús, que es la justicia de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, Dios nos justifica gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús, ¿qué es? El Cordero de Dios. ¿Quién lo ofreció? Dios. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué había hecho Dios? Había perdonado desde Adán, Eva, Abel, a todos los justos que fueron a Él, siguiendo el camino de la gracia, los había perdonado y había cargado todos sus pecados y tenía que pagar. Y para pagar, Él se hizo hombre, venció el pecado en la carne y murió como el Cordero de Dios, como el antitipo de todos los sacrificios. Como dice Pablo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué pasó? La sangre de Jesús es la justicia de Dios, la justicia con la que Él pagará en su juicio la deuda asumida al perdonar gratuitamente nuestros pecados, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y termina diciendo Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, la ley de la gracia, porque Dios nos perdona gratuitamente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿De qué ley? De la ley moral, que no puede cumplir. Porque el plan de Dios es redimir árboles malos, y para eso Él tenía que pagar nuestras deudas, Él sería nuestra justicia. Por eso la muerte de Jesús no fue injusta, al contrario, es la justicia de Dios y es nuestra justicia. Y no fue asesinado, Él ofreció voluntariamente su vida. Ahora, y hay otro concepto erróneo, no vamos a resaltar todo porque perderíamos mucho tiempo, pero vamos a este otro lo vamos a resaltarlo. Para engañarlos, los que adoran al dragón y a los demonios, porque los lobos adoran al dragón y a los demonios y lo hacen conscientemente, adorando nuestro medio de la imagen de la bestia, a la Trinidad, el disfraz de Satanás y los demonios, hablan del dragón como si no lo adoraran. Y esto lo leemos en la lección del jueves 10 de abril. Hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían dos personas. El otro está en Apocalipsis 2 y 13, donde Satanás es identificado como quien engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9, y otorga poder a la bestia que sube del mar para que toda la tierra se maraville y la siga. Apocalipsis 13, 2 y 3. Ahora, el mar, que es la Gran Babilonia, y los que están en el mar, por supuesto, adoran a la bestia y al ídolo a la bestia. Pero, ¿qué está en la tierra? El pueblo de Dios. Cuando habla de la tierra, el pueblo de Dios. ¿Y cuál es la única iglesia remanente a partir de 1844? La iglesia adventista, las vírgenes que salieron a recibir al esposo. ¿Y a quién engañaría esta bestia? Al pueblo adventista. Por eso, la profecía anuncia que el enemigo entraría en el campo del padre de familia. Lobos vestidos de oveja vendrían a nosotros, siervos de Jezabel, siervos de esta bestia. Y harían que toda la tierra se maraville y adore al dragón. Y dicen, uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable y el gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian. Fíjense, ¿qué hacen? Ellos lo saben que no cambia. Por eso, ¿qué hacen? La ocultan. Ocultan los claros y categóricos, dice así dice Jehová, que nos muestran que lo que enseñan es una mentira. Y dicen, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Y ellos trabajan para que las ambiciones del diablo se cumplan. Ahora, ¿cuándo Satanás lograría engañar al mundo entero? Antes del comienzo del tiempo de angustia, cuando todas las vírgenes estuvieran dormidas y Satanás sembrara en sus mentes la semilla de la cizaña, su propia imagen. Es entonces cuando, antes de ser despertadas, todas las vírgenes, toda la tierra, estarían adorando al dragón. Y estos son los versículos que cita nuestra lección. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y vamos a ver en nuestro estudio cuándo sanó. Y se maravilló toda la tierra. El mar, no.
La Babilonia no, la tierra, la iglesia remanente y no solo el mar, las iglesias caídas, en pos de la bestia y adoraron al dragón. Entonces lo que dice la profecía es que nosotros estaríamos adorando al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y este es un tema que vamos a estudiar en detalle, al estudiar la verdad presente para el pueblo adventista. Entonces vamos a enfocarnos nosotros en la verdadera profecía para el pueblo adventista, la que no vamos a encontrar en la lección, la verdad presente para el pueblo adventista. Entonces lo que Dios reveló en su palabra y por medio de la Nehuay sobre lo que ocurriría en el reino de los cielos, en el tiempo en el que éste sería semejante a las vírgenes que salieron a recibir al esposo, es lo que nos muestra por qué todas las vírgenes, las sensatas y las insensatas, estarían en la condición del ángel de la Odisea. Se creerían ricas, pero serían desventuradas, miserables, pobres, ciegas y estarían desnudas. El comprender estas profecías, que son parte de la verdad presente para el pueblo adventista, es lo que nos permitiría comprender el pleno significado del mensaje del testigo fiel y verdadero del pueblo adventista. Y la predicación en forma clara y directa del significado de este mensaje, el mensaje de Elías, el mensaje que despertaría a las vírgenes, es lo que produciría un zarandeo en medio del pueblo adventista. Y después vamos a estudiar toda la visión del zarandeo, después de entender por qué pasa lo que Dios le mostró en el Nehuay. Primeros escritos, páginas 69 a 270, ahí está la visión del zarandeo. Pero al final ella dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Porque ¿qué vio ella? Que los espíritus de demonios atrapaban a una parte importante de los adventistas y los hacían parte de su habitación. Y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo tiene que ser el testimonio? Claro y directo. Moverá este consejo el corazón de quien lo recibe y le inducirá a exaltar el estandarte. O sea, ¿qué estandarte? La bandera de la iglesia primitiva. Y a difundir la recta verdad, como siervo fiel y prudente. ¿Y qué va a pasar? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. ¿Y qué van a hacer? Van a perseguir al que lo predique, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se estuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Porque Jesús, ¿qué le dice al ángel de la iglesia? Arrepiéntete. Y tiene que haber un profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa de Dios. Pero los que lo rechacen, ¿qué va a pasar? Y los van a atrapar los espíritus demonios. Por eso cuando veamos esta visión, que es parte de la verdad presente para el pueblo adventista, nos va a mostrar lo que está pasando en este tiempo en nuestra iglesia. Entonces, para comprender el significado de las palabras profecía, en primer lugar, deberíamos hacer lo siguiente. Primero, identificar cuál es el periodo profético que queremos estudiar, porque hay anuncios para muchos periodos proféticos. Después tendremos que poner línea sobre línea a todas las profecías que se cumplirían en ese periodo profético. Y finalmente, si ese periodo ya está en el pasado, ver cuáles son los hechos que son el cumplimiento de la profecía. Tendremos que hacer eso. Y en el caso en el que el periodo profético es el tiempo en el que estamos viviendo, luego de ordenar todos los eventos que se cumplirían en este periodo, puedo saber en qué lugar del cumplimiento de la profecía nos encontramos. ¿Cómo? Viendo cuáles son los eventos o señales de los tiempos que ya se han cumplido y cuáles faltan. Y eso nos permitiría saber dónde estamos en la historia profética, como dice Elena White. Y esa es la verdad presente para el pueblo adventista. Como leemos en el evento de los últimos días, página 16. Alce la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Y cuál es ese mensaje? Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Primero tenemos que ordenar todos los eventos proféticos, todos los periodos y todos los eventos, y después mostrar hasta dónde se cumplió, dónde estamos en la historia profética. Ese es el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Y para identificar los periodos proféticos que comprende la verdad presente para el pueblo adventista, porque vamos a hablar de la verdad presente para el pueblo adventista,
Podemos hacerlo fácilmente basándonos en las palabras del sermón profético de Jesús, en el que Jesús define los 4 periodos sucesivos de tiempo que habría a partir de que, en el año 1844, las vírgenes salían a recibir al esposo, como leemos en Mateo 25, 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Porque el primer periodo es el periodo de tardanza, donde las vírgenes se dormirían, porque Jesús no vendría inmediatamente. Y aquí tenemos un cuadrito que hemos presentado, donde vemos las señales, los periodos proféticos, las señales de los tiempos, donde vemos que el primer periodo, que comienza en 1844, es el tiempo de mora o tiempo de tardanza. ¿Hasta qué? ¿Cuándo termina ese tiempo? Como Dios le mostró en el Ajuay, cuando entra el hombre de la escobilla. Y ahí comienzan a brotar las hojas de la higuera. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos, por eso está punteado, pero Satanás sí lo ve. Nosotros no sabemos el día y la hora en que entra el hombre de la escobilla y empieza a preparar a sus mensajeros. Pero Satanás lo ve y vamos a ver que Dios le mostró en el Ajuay que ahí empezaría a actuar. Y ahí empieza a brotar las hojas de la higuera, apurando a Satanás a actuar mientras el pueblo adventista está dormido. Ahora, cuando el hombre de la escobilla termina su obra y nos enteramos de qué es lo que pasó y lo que está pasando, y vemos las hojas brotadas de la higuera, sabemos que la nuestra es la última generación, y ahí empieza el clamor de medianoche. Y todo este periodo es principio de dolores, que termina cuando el pueblo adventista ha sido sellado y hay 144.000 columnas del templo de Dios. Y después de eso viene el tiempo de tribulación, el tiempo del fuerte pregón, cuando Jesús dice que se va a completar el número de los mártires de Jesús. Y finalmente, cuando vemos que llegó el fin, porque Satanás viene simulando la segunda venida de Jesús, sabemos que van a caer las plagas, sabemos que finalizó nuestra misión, que ya quedó preparado el camino para la segunda venida de Jesús, que todos los hombres recibieron el sello de Dios, la marca de la bestia, y que tenemos que huir a los montes simbólicamente. ¿Por qué? Porque van a empezar a caer las plagas. Y empieza el tiempo de angustia de Jacob, que termina en la 6ª plaga, cuando Dios libera a su pueblo, y después viene la 7ª plaga, y finalmente vemos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Por eso estos son los 4 periodos: tardanza, principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Y para poder presentar en forma clara y sistemática cuál es la verdad presente para el pueblo adventista, vamos a seguir el siguiente orden de estudio. No lo vamos a hacer todos juntos, vamos a ir paso por paso. Primero, y eso es lo que haremos en el estudio de hoy, pondremos línea sobre línea todas las profecías de lo que ocurriría en el tiempo de tardanza en medio del pueblo adventista, que tiene 2 partes. Primero, el tiempo en el que las vírgenes están despiertas, el tiempo en el que viven en Ajuay, y B, el tiempo en el que las vírgenes estarían dormidas, el periodo que finalizaría cuando entrara el hombre de la escobilla. Y segundo, primero vamos a ver las profecías, y las pondremos todas línea sobre línea. Después veremos cuál es el cumplimiento de las profecías sobre lo que ocurriría en medio del pueblo adventista en el tiempo de tardanza. Porque es historia, eso ya pasó. Y en tercer lugar, pondremos línea sobre línea a todas las profecías sobre lo que ocurría en el periodo que sería principio de dolores en medio del pueblo adventista. Porque para eso Dios nos mandó un profeta. Y además, ella hizo referencias muy claras a las palabras de Jesús. ¿Cuáles son las palabras de Jesús que se cumplen en medio de nuestra iglesia? El tiempo en el que se cumpliría lo que los 7 truenos han dicho. Las profecías que quedaron cerradas en el libro de Apocalipsis, pero que Dios nos revelaría por medio de un profeta. Y en cuarto lugar, veremos hasta dónde se han cumplido las profecías de lo que ocurriría en principio de dolores, el tiempo que estamos viviendo, justamente en medio del pueblo adventista, porque podemos ver qué profecías de las que Dios anunció se cumplieron. Y eso nos permite ver a dónde estamos en este periodo. Y el siguiente paso será poner línea sobre línea todas las profecías de lo que ocurría en el tiempo de tribulación, o sea, en el tiempo de angustia, durante la predicación del fuerte pregón, en el que los 144.000 sellos del pueblo adventista predicarán
el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles, el tiempo en el que sonará una trompeta tras otra. Y en sexto lugar, pondremos línea sobre línea todas las profecías de lo que ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación, ¿no? El tiempo angustia de Jacob, en el que serán derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre la bestia, el falso profeta, y todos los hombres que hayan adorado conscientemente a la imagen de la bestia y hayan recibido la marca de la bestia. Y finalmente, pondremos línea sobre línea todas las profecías de lo que ocurrirá en el milenio hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva, como dijo Jesús. Porque hasta que todo eso ocurra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Y esa es la verdad presente por el pueblo adventista. Tenemos que conocer todo lo que Dios reveló sobre el futuro, porque esa es la verdad presente que tenemos que conocer. Y por eso vamos a empezar, hoy empezamos por las profecías sobre el tiempo de tardanza. Y las profecías de lo que ocurriría en el tiempo de tardanza ya se han cumplido. Y solo podemos llegar a comprenderlas poniendo línea sobre línea a todo el anuncio de las palabras de la profecía, empezando por las palabras de Jesús en su sermón profético. Y es interesante este sermón, porque nunca van a escuchar una verdadera predicación sobre ese sermón. ¿Por qué? Porque Jesús interpretó la profecía de Daniel. Pero eso lo vamos a dejar para después. Empecemos por Mateo 25:1. Entonces, dice Jesús, hablando de cuando se cumplirían las palabras de su sermón profético, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué nos dice Jesús con estas palabras? Que las palabras de su sermón profético se cumplen en medio del pueblo adventista. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso pasaría. Habría un periodo de tardanza. Y como podemos ver, el tiempo de tardanza tiene dos partes. El tiempo cuando las vírgenes están despiertas y el tiempo cuando las vírgenes están dormidas. O sea, desde 1844 hasta que entrara el hombre en la escobilla, ¿qué pasaría? Habría dos periodos proféticos, ¿no? Dos subperiodos. Y las palabras de Jesús se empezaron a cumplir en 1844, cuando las vírgenes salieron a recibir al esposo. Comieron el librito abierto y el librito les amargó el vientre. A partir de ese momento, el pueblo adventista es la iglesia remanente. Y después de separarlas de las iglesias caídas en manos de Satanás, Dios les envió un profeta a Elena de White para traerles profecía y anunciar lo que sucedería con el pueblo adventista en el tiempo de tardanza y en los periodos posteriores. Como dice ella en Testimonios para los Ministros, en el mundo existe solamente una iglesia, que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, porque la misión del pueblo adventista comprende una primera tarea: recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, reparando la brecha sobre el Papa, la Santa Ley de Dios. Y después los lugares asolados serían reedificados. Pero ¿quién tiene esa misión? Solamente la iglesia adventista. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová. ¿A quién adora ahora la iglesia adventista? Después que entraron los vestidos de ovejas. Al Dios de Jezabel, no a Jehová. Pero la iglesia adventista fue llamada por Jehová. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque la misma lucha que tenía la iglesia primitiva contra el dragón y los demonios, la tenía el pueblo adventista, porque el pueblo adventista era el encargado de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y de que los lugares asolados fueran reedificados y finalmente se escuchara el fuerte pregón llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y por medio de Elena de White, Dios también le mostró al pueblo adventista cuáles eran las 3 etapas de su misión, lo que debían hacer para poder profetizar de nuevo y preparar el camino a la venida del Santo, el verdadero Jesús. Y esto es muy claro. Entonces, asociando estos periodos proféticos de los que habló Jesús, el tiempo de tardanza,
el tiempo en que brotarían las hojas de la higuera, el clamor de medianoche, el fuerte pregón y las plagas, sabemos que tenemos una misión. Y la primera etapa es reparar la brecha hecha por el Papa en la santa ley de Dios. ¿Y cuándo sería completada? Con la ayuda del hombre de escobilla. Después del tiempo de demora, cuando las vírgenes se durmieran, entrar enemigos, sembrar cizaña, etcétera, etcétera, y entrar en el hombre de escobilla y nos mostrará cuál es la verdad. Y ahí recién estaría reparada la brecha. Entonces empezaría a escuchar el clamor de medianoche. Y sería sembrada nuevamente la semilla del reino, y la lluvia temprana haría germinar y crecer esa semilla en nuestros corazones. Y ese sería el periodo en que los lugares asolados serían reedificados, hasta que hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios. Y cuando eso hubiera sucedido, se cerraría la puerta a las vírgenes insensatas, y Jesús llevaría con él, confesaría el nombre de las vírgenes prudentes, los 144.000 sellados, y los llevaría con él a la batalla de Armagedón, a predicar el fuerte pregón. Y ahí, como dice Apocalipsis 10, serían los días de la voz del séptimo ángel, y sería predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, hasta que llegue el fin. Y Satanás simule la segunda venida de Jesús. Entonces esas son las tres etapas de la misión del pueblo adventista: reparar la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios, o sea, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, el Evangelio primitivo, y después recibiríamos la lluvia temprana, germinaría la semilla de trigo en nuestros corazones y crecería hasta que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Y ahí los lugares asolados serían reedificados y llegaría a haber 144.000 columnas del templo de Jehová. Y finalmente, una gran multitud saldría a Babilonia y también sería hecha parte de la esposa del Cordero, porque serían obreros de la hora undécima que recibirían la misma paga que los primeros obreros. Serían hechos parte de la esposa del Cordero y el templo de Jehová. Ahora, en las primeras revelaciones que Dios le dio a Nehuay, las visiones que están registradas en la primera parte de primeros escritos, le reveló lo que sucedería con el pueblo adventista en el periodo que sería principio de dolores, a partir de que entrara el hombre de la escobilla, como Dios le había mostrado a Guillermo Vile en su sueño profético. Y ese sueño profético es muy importante porque da un pantallazo global de lo que sucedería. En ese sueño, Dios le mostró lo que sucedería en nuestra iglesia hasta que entrara el hombre de la escobilla, en todo el periodo que sería de tardanza. Y después el hombre de escobilla preparará a sus mensajeros y los enviará a darles el verdadero alimento a tiempos hermanos. Y es muy importante entender esto, porque Dios le mostró que mientras vírgenes estuvieran despiertas, los mismos pioneros, y esto es importante entenderlo, los mismos pioneros introducirían una innumerable cantidad de joyas espurias y monedas falsas entre las verdaderas, porque en nuestra iglesia habría una innumerable cantidad de joyas espurias y monedas falsas. Y lamentablemente algunos hermanos creen que esa era la verdad. No. Luego, cuando las vírgenes se durmieran, entrarían otros hombres, lobos vestidos de ovejas, trayendo la suciedad y la basura de Babilonia, a la que Jesús llamó la comida y la bebida de los borrachos, su sermón profético, con la que taparían, ocultarían de nuestra vista todas las joyas verdaderas, y nos quedaríamos sin profecía, y lo que veríamos sería la suciedad y la basura. Y entonces la suciedad y la basura, junto a las joyas espurias y las monedas falsas, serían la riqueza del ángel de la Odisea. ¿Conocería la verdad del ángel de la Odisea? No. Por eso sería desventurado, miserable, pobre, ciego y estaría desnudo. Y cuando nos empezáramos a dar cuenta de lo que estaría sucediendo y clamáramos a Dios por ayuda, entraría el hombre de la escobilla y con la misma escobilla, esto es muy importante, barrería la suciedad y la basura junto con las joyas espurias y las monedas falsas, que hasta ese tiempo estarían en nuestras mentes como si fueran la verdad, en nuestras habitaciones. Y esto es importante porque la misma escobilla barre las dos cosas. Porque las joyas espurias y las monedas falsas eran parte de los errores heredados por el pueblo adventista de los paganos y los papistas, y tienen el mismo origen que la suciedad y la basura. Por eso la misma escobilla los barre. Y finalmente,
pondría todas las joyas verdaderas, y es la obra que Dios haría, en un nuevo cofre, mucho mayor y más hermoso que el primero, y en un nuevo y hermoso orden. Porque el primer cofre, lo que entendieron los primeros adventistas y le amargó el vientre, es justamente poner joyas verdaderas en un orden incorrecto, porque comprendieron erróneamente las profecías. Pero Dios nos ayudaría a comprenderlas correctamente. ¿Y dónde las pondría? En un cofre mayor y más hermoso que el primero, porque abarcaría más periodo de tiempo, y en un nuevo y hermoso orden, en el que las joyas brillarían 10 veces más que antes. Y el ver ese espectáculo es el que despertaría a los siervos fieles a Dios, y Él los mandaría a despertar y a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y por supuesto habría un conflicto en nuestra iglesia, entre los siervos fieles y los siervos malos. Entonces será escuchar el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas e iluminaría el camino a la ciudad de Dios. Eso es lo que Dios le mostró a Miguel. Y durante la vida de Elena White fueron introducidas una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas de nuestra iglesia. Y ella no se dio cuenta de ello, porque Dios no se lo mostró. Y es evidente que también muchas de esas joyas y monedas falsas fueron incluidas en sus testimonios porque ella creía que esa era la verdad. Pero Dios le mostró claramente que ella no comprendería la verdad. Por eso, finalmente ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y nos dio una instrucción muy clara. Nunca deberíamos usar sus testimonios para hacer doctrina. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo? Sus testimonios son usados por los lobos vestidos de oveja ¿para qué? Para hacer doctrina, pero oculta la parte profética, en la que realmente Dios justamente le mostró las visiones que nos muestran cuál es la verdad presente para el pueblo adventista. Y luego, en el tiempo de la Juárez, se desarrolló la que ella llamó la apostasía alfa, en la que fue introducida en nuestra iglesia el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, a la que ella identificó claramente como la doctrina que Isabel se llama en Tiatira. Y esta apostasía terminó en 1903, cuando Dios separó al pueblo adventista de los apóstatas de la Asociación General de Battle Creek, que como las iglesias caídas quedaron en manos de Satanás. Y es triste, pero eso fue realidad. Entonces, como cuando Dios separó al pueblo adventista, le mostró a Juárez lo siguiente, dice ella, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Y a partir de ese momento, esas instituciones serían parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Y ella dice, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. ¿Y qué pasó después de la apostasía alfa? Y la primera declaración de ella la encontramos entre los últimos días, página 51, y fue hecha en 1896. Dice ella, la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, dice, ya no es la voz de Dios. ¿Qué pasó con los dirigentes de nuestra iglesia? Ya no eran guiados por Dios. Y si no era la voz de Dios, ¿la voz de quién era? No era la voz de Dios, era otra voz. Después, en 1898, declaró, la iglesia se encuentra en el estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. ¿Dios estaba dirigiendo a la asociación general? No. ¿Estaba en medio de ellos? No. Cuando el pueblo adventista estuviera en la condición del ángel de la Odisea, como está ahora, ¿la presencia de Dios estaría en su medio? No. Dios tampoco está dirigiendo a la asociación general en este tiempo. Es otra voz la que le está dirigiendo. Después, otra cita de 1898, dice Elena White, han pasado algunos años desde que he considerado la asociación general como la voz de Dios. Ya no la considero. Y después, en 1901, declaró, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado. ¿Qué pasaría en este tiempo? Lo mismo, la asociación general no está siendo dirigida por Dios. ¿Por qué? Porque están los lobos vestidos de oveja que son dirigidos por ¿quién? Por Dios, no. Y están hombres que están comiendo y bebiendo con ellos. Y por eso, esto es un tema muy
delicado, pero el pueblo adventista tiene que saberlo. Y cuando nuestros folletos de lección se presentan lo que se está presentando ahora, como Dios anunció que se presentaría, es porque no son los que los hacen, no son dirigidos por Dios. Y después, en 1901, declaró lo siguiente. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en apostasía. La iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira de su pueblo. Todavía lo soporta. No porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Porque eso es lo que Satanás busca, separándonos de Dios. Y la forma de hacerlo es hacernos adorar a los ídolos, como lo hizo con el pueblo de Israel. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. ¿Por qué? Porque Dios todavía los estaba llamando al arrepentimiento, como está llamando al ángel de la Odisea. Ahora, ¿pero qué pasó en 1903? Se cerró la puerta para ellos y Dios los dejó. Y Elena declaró lo siguiente: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. No se los quitó a los judíos, sino que mandó a los judíos que habían creído en el Evangelio a predicárselo a los gentiles. Entonces, y dice, Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, como Walter Crick, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos, porque ya no son la voz de Él, están siguiendo otra voz. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos de todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Y eso pasó con la Asociación General de Battle Creek. Y después Dios le indicó a Ellen White que le diga a todos los adventistas, y lo hizo claramente, que no mande sus hijos, más sus hijos, para que sean señores de Battle Creek. ¿Por qué? Porque él no estaba ahí. Y otros espíritus habían tomado su lugar. Espíritus seductores. Y eso fue triste, pero pasó lo mismo con las iglesias caídas. Y lo mismo va a suceder en este tiempo. Vamos a ver lo que Dios anunció. Y en ese tiempo Dios le mostró a White que después de su muerte se desarrollaría otra apostasía, la apostasía omega, como le llamó, en la que sería introducida nuevamente en nuestra iglesia el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, y después la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la abominación que le abriría la puerta ¿a quién? A los espíritus de demonios. Y es un tema muy delicado este. Vamos a ver lo que dijo ella. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente, es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Es lo que tiene que hacer frente a la apostasía. Y ella agrega, en el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas, que usó Kelos para sostener su doctrina, a la Trinidad, a la imagen del celo, como dice Ezequiel 8. Y agrega ella, la omega seguirá. ¿Y cuál es la omega? Son las meditaciones ignacianas, como lo anuncia también Ezequiel 8. Y vamos a estudiarlo claramente eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente y tristemente vemos que algunos pastores adventistas, algunos famosos pastores adventistas, la practican y enseñan a los hermanos a practicarla. ¿Por qué? Porque eso es lo que practican los lobos vestidos de ovejas, las meditaciones ignacianas, para poder ser dirigidos por Satanás. Y muchos pastores adventistas lo están haciendo. Y algunos famosos. No vamos a nombrarlos ahora, no es el objetivo, pero sepan que muchos de nuestros dirigentes están practicando las meditaciones ignacianas y al hacerlo se están conectando con Satanás y con los demonios.
¿Y qué dice Elena? La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Y vos, Ezequiel 8, porque la primera es la imagen del celo, con la que se llama celos a Dios. Y es el falso Dios que se introduciría en nuestra iglesia, como Dios lo identificó en el cántico Moisés, sería la falsa roca que son dioses. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, o sea, hacia Babilonia. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, ¿no? La imagen de Baal, en nuestro tiempo de la Trinidad, en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? ¿Por qué? Pues Satanás sabe que si adoramos a un ídolo, va a llegar el momento en que Dios va a respetar nuestra acción y nos va a dejar. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, porque esa es la primera, y la segunda es la que Elena White identificó como la omega de las herejías mortíferas. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, simbólicamente. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Porque lo va a hacer entrar en una cámara secreta, en una mente. Simbólicamente, esa cámara secreta representa a la mente de los varones ancianos. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea que esa habitación, esa mente, ¿qué tenía? Se había hecho imágenes de sus ídolos y estaban pintados en esa mente. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, los dirigentes del pueblo, que estaban practicando este tipo de abominación. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, sería un símbolo de quién? Del presidente de la Asociación General. Cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban orando a sus imágenes, a sus ídolos, que había, las imágenes que habían creado en sus mentes. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, en sus mentes, pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Porque, ¿qué pasa cuando uno se hace una imagen? Está violando la ley de Dios abiertamente. Y si lo hace conscientemente, le está abriendo la puerta de la mente a Satanás y los demonios, los espíritus seductores que van a entrar y lo van a hacer parte de su habitación. Y el siguiente paso sería la adoración ecuménica de Tamuz, el Jesús ecuménico, al que adora Roma en la Cuaresma, porque la Cuaresma son los 40 días de entecha de Tamuz, del Cristo babilónico, al que ella adora, y al que estarían adorando también los varones ancianos del pueblo adventista, como leemos en Ezequiel 8, 14 y 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres, muchas religiones, todas juntas, todas juntas endechando a Tamuz, ecumenismo. Pero para ser ecuménicos, ¿qué tendrían que adorar? Al falso Jesús, al Jesús que adoran la bestia y el falso profeta. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas? Porque esa es la tercera y ahora después viene la cuarta. ¿Y qué pasó en nuestra iglesia? En el momento en que todas las vírgenes se durmieron, podemos asociarlos al tiempo de la muerte de Elena White, en 1915, ya que después empezó a ser introducida en nuestra iglesia la sociedad y la basura de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos. Y Dios le mostró esto. Y es el primer mensaje en 1915, antes de su muerte. Os digo ahora que cuando yo sea consignado al descanso, sucederán grandes cambios. Dios le mostró que cuando ella muriera, pues Satanás trató de corromper al prudentista cuando ella está despierta, y Dios amortó a su pueblo, lo separó de Batel-Cri, y Satanás esperaría ahora. Cuando yo sea consignado al descanso, sucederán grandes cambios.
No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trata de inmortalizar. Porque cuando ella muriera, ¿qué pasaría? Y Satanás tendría la vía libre para hacer lo que quería hacer. Pero primero tenía que hacer que el pueblo adventista se durmiera y cerrara los ojos a la luz de sus lámparas. Y la mayoría de las profecías que Dios nos dejó promover en la Escuela hablan de los eventos que sucederían en el tiempo pre-llamamiento de la última generación del pueblo adventista, especialmente las primeras visiones, a partir de que entrara el hombre de la escobilla, el periodo de tiempo que sería principio de dolores, porque ese sería el periodo de tiempo más difícil para el pueblo adventista. Entonces vamos a empezar viendo las profecías sobre lo que sucedería cuando las vírgenes se durmieran, a partir de que Elena White muriera. ¿Qué sucedería con el pueblo adventista cuando entrara el hombre de escobilla y empezara a preparar a sus mensajeros? El pueblo adventista estaría errando en la verdad bíblica. Eso es lo que Dios anunció. Estaría engañado y no conocería la verdad. Y el objetivo de las primeras visiones que Dios le dio a la Escuela era mostrarnos nuestros errores a tiempo, ya que esas visiones eran la verdad para los últimos días. Y yo les pregunto a ustedes, ¿conocen esas visiones? ¿Son enseñadas en nuestra iglesia? No. Y cuando se las nombra, se usa la falsa profecía, se les da una aplicación errónea. Y ella dice, se mostró que ahora la verdad, primeros escritos, página 96, 1851 fueron publicadas y después de 1854 Dios le dio esta explicación. Se mostró ahora que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. O sea, ¿qué pasaba con las primeras visiones en el Juárez? Se iban a cumplir en los últimos días, eran profecías para los últimos días del pueblo adventista. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Ahora, ¿cómo fueron publicadas las visiones en el Juárez? Vamos a tratar después de verlo un poco claramente, pero en el tiempo en el que ella recibió esas visiones, Dios cerró su mente, por así decirlo, como dice ella, y ella solo transmitía a los hermanos lo que Dios le mandaba, justamente los mensajes que Dios les mandaba, y después ellos los interpretaron. Y ella no podía participar en esa interpretación, y ellos interpretaron erróneamente las visiones y publicaron las visiones con una interpretación errónea, pensando que Dios les estaba explicando lo que había pasado cuando ellos predicaron el mensaje entre 1841 y 1844. Pero se equivocaron, porque era profecía y es la verdad para los últimos días. Y las visiones que eran publicadas de ese modo, con una explicación errónea. Pero a Dios no le importó eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leyéramos las visiones, podríamos separar fácilmente la explicación que ellos le dieron de la visión y ver que estarían cumpliendo en nuestro tiempo. Por medio de esas visiones, Dios quería mostrarnos a los que estaríamos cerrando la verdad bíblica, porque eso es lo que Él nos dice, nuestros errores a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia, porque estas visiones se cumplen justamente antes que llegue el tiempo de angustia, desde que entra el hombre de la escobilla hasta que se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y esto es lo que Dios le mostró a ella. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. No las conocían y no sabían lo que estaba pasando en nuestra iglesia. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. ¿Qué pasaría en los últimos días? Estaríamos errando en la verdad bíblica. ¿El pueblo adventista conoce la verdad? Dios dijo que no la conocerían, que estaría errando en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo.
vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, ese es el objetivo de las primeras visiones, ¿eh? Porque están dirigidas al ángel de la Odisea, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran la senda del error y pensaban que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. O sea, fíjense el peligro de desdeñar las visiones. Si ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados. Ahora, ¿conoce el pueblo adventista estas visiones? No, no, por supuesto que no. La falsa profecía las deja de lado. Y dice ella, entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel lo señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz. Y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvieseis satisfechos con vuestras propias obras. Fíjense la importancia de estas visiones. Son parte de los 7 truenos, porque lo que Dios dijo que anunciaría, y son los 7 truenos, es lo que estaría sucediendo en medio del pueblo adventista en el tiempo de procesamiento de las vírgenes. Y no podemos dejar de lado estas visiones, tenemos que comprenderlas, porque hay cosas muy importantes en ellas, como la primera visión, donde Dios le mostró a Juan que a partir del clamor de medianoche, cuando las vírgenes fueran despertadas, vería iluminado el camino a la ciudad de Dios, y que las vírgenes sensatas serían las que podrían recorrer el camino, llegar al final del camino y entrar con el esposo a las bodas. Serían los sellados del pueblo adventista. Por eso es muy importante entender todo lo que Dios nos reveló. Y si entendemos y escuchamos justamente lo que Dios le mostró a Neahuay y ella publicó el 31 de enero de 1849, ¿podemos decir que las 28 creencias fundamentales son la verdad bíblica? No, al contrario, son las que hacen errar al pueblo adventista en la verdad bíblica, porque estaríamos en el error. Y los siguientes son los eventos anunciados que nos llevarían a estar errando en la verdad bíblica. Como Jesús lo había anunciado, cuando todas las vírgenes se durmieran, entraría el enemigo en el campo del padre de familia, que sería en este tiempo las vírgenes, y entraría Satanás junto a sus siervos, los lobos vestidos de ovejas, y sembraría en nuestras mentes el terreno del campo del padre de familia, la semilla de la cizaña. Mateo 13, 24 25, le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo dormirían los hombres? ¿En el tiempo de la iglesia primitiva? No. No. Cuando Satanás logró echar por tierra el conocimiento de Dios y la verdad, asesinando a todo el pueblo de la iglesia primitiva, ¿qué pasó? Se perdió el conocimiento de la verdad. ¿Cuándo sería recuperado? Como Dios le mostró a Neahuay, en la segunda visión del santuario, en el tiempo de la última generación. Pero antes que eso ocurriera, Satanás entraría y sembraría la cizaña. Pero esa cizaña no podría germinar hasta que se escuchara el clamor de medianoche, el pueblo escuchara también, comprendiera cuál es el verdadero trigo. Y ahí tendrá que elegir si entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Ahora, ¿qué es la semilla de la cizaña? La semilla de la cizaña es la doctrina que define al anticristo, al falso Jesús, al Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Y podemos, como vimos que el autor de Hebreos, en Hebreos 2, habla del verdadero Jesús, Juan habla claramente de cuál es el anticristo, el falso Jesús. En 1 Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne. En nuestra carne es de Dios, porque es el verdadero Jesús. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en este mundo. ¿Cuál es el verdadero Jesús? El que vino en nuestra carne, Jesucristo hombre, que venció el pecado en nuestra carne, porque era un verdadero cordero. Y el otro es un ídolo. Y la lluvia temprana que hace germinar la semilla de la cizaña es el falso Espíritu Santo, que es el disfraz de los espíritus de demonios que habitan en la sinagoga de Satanás, en medio de la gran Babilonia. Porque ellos son los encargados de hacer germinar la semilla de la cizaña. Y las plantas de cizaña con fruto son los hijos del diablo, la simiente de la serpiente, los hombres que, siendo guiados por los espíritus de demonios, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y a recibir su marca. Por eso es muy delicado la omega. Cuando alguien viola abiertamente la ley de Dios, haciendo imágenes, orándoles esas imágenes, ofreciéndoles incienso, porque si lo hace conscientemente, le está abriendo la puerta de su mente y su corazón a los espíritus de demonios. Y Satanás sembraría semilla de cizaña, pero antes de poder sembrar la semilla de cizaña, el enemigo nos dejaría a oscuras, sin profecía, haciendo guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis y ocultando las profecías que Dios nos anunció por medio de la Nehuay. ¿Por qué? Vamos a ver lo que declaró ella. A San Juan le fueron descubiertos 4 de las experiencias de la Iglesia que resultan de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sean gavillas para el granero celestial o manojos para los fuegos de la destrucción. Fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente ¿para quién? Para la última iglesia. Porque ¿quién comprendería las profecías del Apocalipsis? ¿Quién la leería, oiría sus palabras y la guardaría? La última generación del pueblo adventista, con el objeto de que los que se volviesen del error la verdad, porque ¿cómo estaría el pueblo adventista de la última generación, como Dios le mostró en Juan? Errando en la verdad bíblica. Para que, podríamos decir, los ángeles de la Odisea que se volviesen del error a la verdad, pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban, porque esa es la verdad presente por el pueblo adventista. O sea, ¿qué camino tenemos que recorrer hasta que Jesús venga a buscarnos? Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Y Elena se pregunta, ¿por qué? 2 veces. ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y agrega, es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por eso fue claro, el que quiere oír las palabras proféticas de Apocalipsis, para empezar a guardarlas, tiene que oír lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y como eso ya se cumplió, lo podemos ver en la historia, y cuando comprendemos el significado de los símbolos de la profecía, Satanás nos puede engañar más. Vamos a comprender todas las palabras de la profecía del Apocalipsis. Y vamos a conocer claramente cuáles son los engaños de Satanás. Por eso Satanás se esfuerza para impedir que estudiemos la profecía del Apocalipsis, que veamos el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias en la historia. Y agrega Elena, por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría del estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía, porque van a ser los siervos fieles que le van a preparar el camino. ¿Y qué pasaría con los testimonios de Yahuwah? O sea, con lo que Dios reveló en los que están los 7 truenos, que es parte de la profecía del Apocalipsis. Dice ella, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Y agrega, precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. O sea, ¿qué haría Satanás con los testimonios de Yahuwah? La parte importante, la parte profética en la que Dios reveló, la ocultaría para dejar al pueblo adventista sin profecía. Luego, junto con la semilla de la cizaña, la imagen del falso Jesús, el engañador y el testigo falso, el disfraz de Satanás, la bandera de Satanás, la bandera que fue introducida en medio de la iglesia primitiva en el tiempo de la apostasía, sería introducida la falsa profecía creada por Satanás para engañar al pueblo adventista. Vamos a ver estas declaraciones.
que son parte de la luz que debe alumbrar el lugar oscuro. Antes que la hora de la apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. ¿Dónde? En medio del pueblo adventista. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Para qué? Para llevarnos a adorar al Dios de Roma. Y después agrega ella, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Isabel, a la Trinidad, a la falsa roca que son dioses, antes que a Dios, antes que a Jehová. ¿Y lo lograron? Por supuesto que sí. Cuando vemos las creencias fundamentales, ¿qué está ahí? La mentira es la que cree el pueblo adventista. Los errores, justamente, eso es lo que nos lleva a errar la verdad bíblica, porque no conocemos la verdad. No conocemos el verdadero Jesús si creemos en las creencias fundamentales. No conocemos el verdadero Dios. No conocemos el verdadero Evangelio. Ahí está la suciedad y la basura de Babilonia. Y por eso, en un mensaje a los ministros, Dios les inspiró a decir lo siguiente, la decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo, a Satanás, al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Y agrega, presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, albergue al engañador y al testigo falso. ¿A quién? A Satanás, al falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Ahora, ¿qué pasa cuando los dirigentes de la iglesia abrazan a Satanás, a Barrabás, al falso Jesús, al engañador y al testigo falso? ¿Qué pasa? Y quedan en manos los espíritus demonios y van a aceptar cualquier falsa doctrina. Y agrega Elena, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Y termina diciendo, muchos ministros ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Primero abrazan a Satanás y después Satanás los guía a predicar la falsa profecía, creada por él, para engañar al pueblo adventista. ¿Y qué va a pasar? Dice, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O sea, ¿se va a permitir que algún ministro fiel predique la verdadera profecía del púlpito? No. Los van a retirar. Y agrega, tomando las palabras de Jesús sobre Jerusalén, o si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Porque al que se hace habitación de demonios, los espíritus demonios le cierran los ojos hasta el tiempo de la sexta plaga. Y estos ministros actuarían como el pueblo de Israel en Sitim, cuando fornicaron con las mujeres que les envió Balac por consejo de Balaam y adoraron a sus dioses, como Dios les mostró en el Joel. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. ¿Con quién? Con las iglesias caídas y participando de su espíritu. ¿Qué son las iglesias caídas? Habitación de demonios. ¿Qué pasaría con estos ministros que se unen a ellos? Serían habitación de demonios. Llegarían a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y eso es muy claro en las primeras visiones de la Joel. Y es terrible lo que Dios le mostró. Pero tiene que suceder. Es la palabra profética más segura, pero nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que conocerlo. Porque sin profecía seríamos engañados. ¿Y qué pasó en el tiempo de Israel? ¿Por qué los israelitas fornicaron con las mujeres que los llevaron a adorar a Baal? Como leemos en Números 31 y 16. Y aquí, por consejo de Balaam,
Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y es triste, pero la historia se repetiría, porque Satanás sabe que llevándonos a adorar los ídolos, puede hacernos parte de la habitación de sus siervos, los espíritus de demonios, y parte de su sinagoga, y llevarnos a conocer sus profundidades y hacernos parte de sus simientes, sus hijos. ¿Y qué pasaría este tiempo? Por hacer esta obra, por haberle dado a beber del vino el furor de su fornicación a la única iglesia remanente, la que habría caído definitivamente, ¿quién es? Es la Gran Babilonia, y ya habría sido dictada la sentencia sobre ella, porque esto ya pasó. Como lo anunció en el Juan y Conflicto de los Siglos, página 440, dice, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, se encuentra en este estado, porque la iglesia adventista también llegaría a estar en ese estado. Y la unión de la iglesia con el mundo se ha consumado en toda la cristiandad. ¿Qué pasaría? Todos los cristianos estarían adorando ¿qué cosa? Al mismo Dios. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 aún está reservado para la porvenir. Todos habrían bebido el vino de Babilonia, estarían adorando al mismo Dios, y de ese modo al dragón. Por eso Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel que había dejado de ser verdad presente, ahora es verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿Cuál faltaba? El pueblo adventista. Del vino el furor de su fornicación. Y por eso, toda la tierra, donde está el pueblo de Dios, porque el mar es la Gran Babilonia, se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón, a Satanás, adorando simbólicamente al sol, a Baal, al dios de la mujer Isabel, a la imagen de la bestia, como Dios lo anunció por medio de Ezequiel. Pero lo interesante es esto, todavía sería la tierra, no sería parte del mar como las iglesias caídas, que son parte de la Gran Babilonia. Todavía el pueblo adventista sería la tierra. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que finalice el tiempo de gracia para el pueblo adventista y llegue el fin. Me paré sobre el mar, dice Juan, y vi subir del mar, ¿de dónde? La Gran Babilonia. ¿Y a dónde va la bestia? Va a la tierra, hacia la tierra, a engañar al pueblo de Dios, a darle a beber su vino. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, o sus cabezas son nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿qué dice ella? Jesús, no, el dragón, Satanás, al que ella adora y llama Dios y Cristo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vio a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y vamos a ver cuál es este evento, y se maravilló, dice, toda la tierra, donde está el pueblo de Dios, y no solo el mar. O sea, ¿qué está hablando? Todas las vírgenes, en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, ¿y cómo lo adoraron? Llamándolo Dios y Cristo, como hace la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se cumpliría esta profecía? Claro que sí, cuando las vírgenes estuvieran dormidas. Y este es justamente el cuarto punto que habla Ezequiel 8 sobre las abominaciones, la cuarta abominación, porque después de adorar a la imagen del cielo, después de hacerse imagen en sus mentes, ser hechos habitación de demonios y de unirse ecuménicamente a las iglesias caídas, haría que el pueblo de Dios adore abiertamente al sol. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, al dios de Jezabel, al dragón, postrándose hacia el oriente, abiertamente, a la luz del día, ya no en forma secreta. Y esta es la última abominación. ¿Y qué pasaría con el templo de Dios? Sus espaldas se la darían. Los lugares solos no habrían sido reedificados, estarían adorando al sol junto a las iglesias caídas, las otras mujeres. Estarían adorando al dios de Roma, a la imagen que Satanás le mostró a Constantino, al hijo del sol, al hijo
justamente es la cruz, para los paganos, símbolo de los hijos del sol y de la luna. Y el sol con la cruz en el medio es Baal Hijo, el Dios Hijo de la Trinidad. Y vemos en las imágenes, ahí hay una imagen, la de abajo que aparece en nuestro inario, el pueblo artista frente a la cruz, dándole espalda al templo, porque la cruz es el altar. Y atrás está el sol, dándole espalda a Jehová, y adorando a la abominación desoladora, a la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Y en consecuencia, habría espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de nuestra iglesia y estarían buscando hacer parte de su habitación a las vírgenes dormidas. Como Dios les mostró a Juan la visión del zarandeo, que vamos a ver en detalle cuando vamos al cumplimiento de la profecía. Y dice ella, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, en nuestra iglesia. Cuando vamos a la iglesia, ¿con qué nos encontramos? Con espíritus seductores y doctrinas de demonios. Porque no se predica la verdad, se predica el púlpito de doctrinas de demonios. Y hay espíritus seductores, y Dios le mostró en las primeras visiones que los ministros adventistas usarían el poder de los espíritus demonios para afectar los cuerpos de los hermanos que van a escucharlos. Habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán, pero aferrados al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. ¿Qué habría pasado? ¿Habría caído la iglesia adventista? ¿Habría dejado ser la tierra? No, la iglesia adventista no caería, cumpliría su misión y Dios tendría una cosecha de trigo en ella. En el campo de Padre Familia habría una cosecha de trigo, aunque Satanás tendría también una cosecha de cizaña. Por eso ella declaró, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista habría trigo y cizaña, hijos de Dios e hijos del diablo. Ahora, ¿por qué no caería la iglesia? Porque la iglesia de Dios no es una institución. No era la Asociación General en Battle Creek, tampoco es la Asociación General ahora, ni la división, ni la unión, ni la asociación. La iglesia no es una institución, son las almas fieles, como claramente Dios lo estableció en su palabra y lo dice claramente en el Ajuay. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Las almas fieles. ¿Era Abel o era Caín? Era Abel. Y Caín se hizo hijo del diablo. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Porque, ¿qué hacen los miembros de la verdadera iglesia? Son atalayas. ¿Y qué le hacen oír a sus hermanos? Las palabras de Dios. Y dan un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban en la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo de Dios es un testigo que tiene que hacerlo oír a sus hermanos las palabras de Dios, porque es mensajero de Dios, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, luchas y tinieblas, Dios ha sostenido su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Y en la iglesia adventista también. Por eso nos anunció lo que estaría pasando. ¿Y qué haría Satanás? Buscaría ocultar justamente esos mensajes proféticos. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. ¿En la iglesia adventista también? Claro que sí. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. ¿Va a triunfar la verdad? Por supuesto va a triunfar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
elegir estar de parte de la verdad. ¿Cuál sería la verdadera iglesia de Dios en nuestros días? No sería, como ya vimos, la asociación general, serían los adventistas cuyos corazones son representados por la buena tierra, de la cual no podrá ser arrancada la semilla del reino, y ellos se volverán atrás por causa de la persecución, por la persecución de los siervos malos, que estén comiendo y bebiendo con los borrachos del vino de Babilonia. Como leemos en Marcos 4, 8 al 9. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. En cambio, cuando cae en la tierra está el camino, pasan los hombres y arranca la semilla, que es símbolo de los hombres que confían en los hombres. ¿Va a crecer? No. Cuando cae en la tierra tiene pedregales, las personas que se van a volver atrás por causa de la persecución, ¿ahí va a crecer? No. Cuando cae en medio de espinos, tampoco. Pero cuando cae en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga, porque es una profecía. Y el Salmo profético, hablando de las vírgenes, nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? El hombre de la escobilla, como Dios nos trajo a Dios haciendo esa obra sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo. Porque el hombre de la escobilla nos mostraría cuál es la verdad profética, para que se la mostremos a nuestros hermanos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, dándole verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Por qué? Porque niega la señal en los tiempos y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de oveja. ¿De qué? De la mesa de Jezabel. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es importante que podamos oír las palabras de profecía. Y como Dios le mostró a Joel la visión de la pequeña Grey, la manada pequeña, cuando entrara el hombre a la escobilla, el pueblo adventista estaría engañado y pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Porque desde nuestros púlpitos lo único que se predicaría sería la falsa profecía. El pueblo adventista no conocería ni dónde se encuentra ni cuál es la verdad presente, la profecía, y por supuesto menos conocería cuál es la verdadera doctrina. Como leemos en Primeros Escritos, página 48-50, donde está esta visión, donde Dios le muestra que ya entró el hombre a escobilla y está preparando sus mensajeros. ¿Y qué dice ella? Las hambrientas ovejas, vio las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente. ¿Conocía profecía del pueblo adventista? No, estaba muriendo por falta de alimento espiritual. ¿Por qué? Estaba engañado. Y el de algunos que a pesar de profesar creerla, las dejaban morir. Porque si alguno conoce la verdad y se calla y deja morir a sus hermanos, ¿qué está haciendo? La obra de Satanás. Y agrega, ya vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, o sea, como el hombre de escobilla preparando sus mensajeros, iba pronto a ser abreviada de justicia, y que cuando Dios prepara a sus mensajeros, ¿qué tienen que hacer los mensajeros? Los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. ¿Por qué? Porque se va a acabar el tiempo gracias por el pueblo adventista. Y tienen que correr para que sus hermanos puedan oír la verdad y prepararse. Ahora, ¿quiénes serían sellados en el pueblo adventista? Los adventistas que, después de ser despertados, se angustiaran y lloraran al ver lo que antes no veían, las abominaciones que se están cometiendo en nuestra iglesia. Como leemos en Ezequiel 9, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón de vestido de lino, que tenía su cintura de tintero escribano. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Porque la profecía de Jerusalén es un símbolo de su iglesia. Y a los otros, a los espíritus demonios que venían detrás de él, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad,
¿Qué les da permiso? Que le da permiso de hacer parte de su habitación a los hombres que rechacen el mensaje que Dios les envía. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. A todos los que rechacen el mensaje que Dios les envía, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues de los varones ancianos que estaban delante del templo, y ¿qué estaban haciendo? Adorando al sol. Y dice Elena, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde? En la iglesia. Porque en nuestra iglesia, el tiempo precisamente de la última generación, se estarían cometiendo abominaciones, las que Dios anunció. Y después agrega especialmente la hora final de la iglesia. En el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Porque ya no van a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Y qué van a hacer? Se van a angustiar, van a llorar y van a actuar. Van a guardar las palabras de la profecía. Y estas profecías son parte de la verdad presente para el pulantista. Las profecías que nunca van a ser vistas en los folletos de la lección de la escuela sabática. Porque solo se va a predicar las falsas profecías, como Dios lo anunció. Nunca se nos va a mostrar justamente las profecías que anuncian lo que está pasando en nuestra iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Como nos dijo Josafat. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Como dice Amós 3:6, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y todo lo que pasaría con el pulantista ha sido revelado. ¿Y qué busca Satanás? Ocultarlo. Y en el estudio de la próxima semana veremos cuál fue el cumplimiento de estas profecías, porque vimos lo que Dios anunció, pero tenemos que ver los hechos. Y veremos cuál fue el cumplimiento de estas profecías en medio de la Iglesia Adventista, porque el tiempo de tardanza ya ha finalizado. Y estamos viviendo en principio de dolores, el tiempo en el que se cumplirían las palabras que los 7 truenos han dicho. Porque este es el esquema. Tiempo de demora, tiempo de tardanza, lo entraría el enemigo cuando las vírgenes se durmieran, y entraría el hombre escobilla, empezaría a brotar las hojas de la higuera, y en este tiempo sonarían los 7 truenos. La parte de la profecía del Apocalipsis que quedó cerrada hasta que Dios la revelara a su pueblo y se le hiciera entender a sus siervos. Y este es el periodo que tenemos que entender. ¿Pero dónde estamos ahora? ¿Estamos acá? No, estamos acá, en medio del clamor de la medianoche. ¿Y en qué parte estamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuántos eventos faltan para que se cumplan los 7 truenos? Y eso es muy interesante conocerlo, porque cuando finalice esta serie de eventos, se cerrará la puerta para el pueblo adventista. Entonces, ¿cuánto falta para que termine nuestro tiempo de procesamiento? El día y la hora, como dijo Jesús, nadie lo sabe. Y no lo sabremos de antemano, pero sabremos en qué parte del cumplimiento, de su cumplimiento nos encontramos cuando estudiemos el cumplimiento de lo que los 7 otros han dicho y veamos en qué lugar del cumplimiento de la profecía nos encontramos, porque eso sí podemos hacerlo. Y podemos ver qué parte de la profecía para el tiempo precisamente del pulantista ya se cumplió. Podemos saber en qué parte estamos. Y lo vamos a ver. Pero lo que vamos a ver primero la semana que viene es el cumplimiento de las profecías sobre el tiempo de mora. Y después vamos a entrar en esta parte. Porque tenemos que comprender claramente toda la verdad presente para el pulantista, porque eso es lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Y esa es la verdad que tiene que conocer el pulantista para no seguir pereciendo por falta de alimento espiritual. Que Jehová los bendiga, los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana junto a nuestro Dios, para que Él pueda guiarlos y podamos comprender cada vez más claramente las palabras de profecía y cuál es el verdadero evangelio,
y cuál es el camino que Dios nos dijo que tenemos que recorrer. Nuevamente, que tengan un bendecido sábado.